de entropía asociada a la transferencia de calor. Me están grabando. Entonces vamos a hacer este ejercicio, el 7.21. Entonces vamos a leer un poco qué dice. Dice, un dispositivo de cilindro émbolo sin fricción contiene una mezcla saturada de líquido y vapor de agua a 100 grados. Entonces vamos a dibujar ya qué es lo que nos dice el problema. Bueno, entonces tenemos un dispositivo, cilindro, émbolo, y acá está. Tenemos agua a 100 grados. Agua saturada. Agua saturada. Un dispositivo de cilindro émbolo sin fricción contiene una mezcla de líquido, o sea, líquido y vapor de agua, dice, líquido y vapor. Entonces, eso está mal, ¿verdad? Mezcla saturada tiene que ser. Voy a buscar mejor. Esto tiene que ser mezcla. 100 grados. Mezcla saturada de agua. ¿Lo que dicen? Durante un proceso de presión constante, a presión constante, 600 kilojoules de calor se transfiere al aire circundante que se halla a 25 grados. Entonces, el aire, que son los alrededores, está a 25 grados Celsius. Entonces, lógicamente, como nosotros sabemos, nosotros tenemos agua a 100 grados, por la segunda ley sabemos que el calor se va a transferir en este sentido, lo que nos dice la segunda ley. Entonces, esta Q ya nos está dando de datos y dice que se transfirió 600 kilojoules. Como resultado, dice, la parte de vapor dentro del cilindro se condensa, ¿verdad? Lógicamente esto va perdiendo energía porque está transfiriendo calor, pierde energía, entonces el vapor de acá se condensa. Entonces lo que dice acá es pide el cambio de entropía del agua, primeramente. ¿Cuánto es el cambio de entropía del agua? Entonces lo voy a poner en rojo. No se cargue la página. Hicimos que sería el cambio de entropía, ¿no? Cambio de entropía del agua. Se sigue como incógnito. Entonces, si nosotros acá tenemos mezcla, se produce a presión constante, entonces está intercambiando calor de 100 grados con 25 grados a presión constante. Yo les pregunto, ¿cómo se mantiene la temperatura? Acá la presión es constante. ¿Quién me dice cómo se va a mantener la temperatura a medida que el vapor está? Acuérdense que estamos en zona de mezcla saturada. Acá hay vapor
y hay agua, ¿verdad? No te dice la masa, te dice que hay, no sé, no te da datos, no te dice cuánto es la masa, te dice que mantiene en mezcla siempre, eso es lo que te está diciendo el ejercicio. Entonces, ¿cómo se va a mantener acá si hay presión constante, cómo se mantiene la temperatura en este proceso? ¿Quién me responde eso? Constante. Se mantiene constante porque estamos en zona de mezcla, entonces sabemos que la presión es constante, la temperatura es constante. Si la presión es constante, la temperatura se va a mantener constante. Bueno, entonces, vamos a ver entonces acá, vamos a escribir el principio de entropía, ¿verdad? Nuestra ecuación de entropía es así. Dijimos que la variación de entropía del sistema es igual a S2 menos S1 igual a la integral de esta delta Q sobre T más la entropía que se genera. Ahora, toda esta deducción de fórmula que estamos escribiendo lo quitamos de la desigualdad de Clausius. La desigualdad de Clausius es una deducción lógica que se aplica cuando la segunda ley es verdadera, ¿verdad? Entonces, ¿quién me puede decir si esta S generada es mayor a cero? Nosotros tenemos un proceso reversible o un proceso irreversible. Irreversible. Un proceso irreversible. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Gracias, me quedé sin internet. Bueno, ahora volví. Entonces vamos a continuar haciendo el ejercicio. Entonces, esta es nuestra ecuación de entropía, el principio de incremento de entropía. Así cuando hablamos de la primera ley decimos principio de conservación de la energía, acá estamos diciendo principio de aumento de la entropía. Entonces, vamos a fijarnos qué es lo que ocurre con nuestro sistema, ¿verdad? Este sistema, que es el agua, yo quiero ver, ¿verdad? Quiero calcular esta integral delta Q sobre T y quiero ver si se produce o no esta entropía generada. Entonces, ahora lo que yo les puedo preguntar, pero no sé si me van a responder. eh, para analizar, ¿verdad? El cambio de entropía del agua, lo que vamos a hacer es, fíjense bien, vamos a analizar este sistema de acá, o sea, acá, voy a indicar en amarillo, ¿verdad? Este sistema en amarillo, digamos que toda la frontera de este sistema en amarillo está a 100 grados. Justito estoy tocando solamente el agua. Hay otra frontera que vamos, para el ítem B, vamos a utilizar la otra frontera, que vamos a agarrar un poco más grande acá, esta otra frontera, acá. Esta otra frontera ya está a 25 grados, que es el aire circundante, ¿verdad? Entonces, acá en el intermedio, acá hay un gradiente de temperatura, ¿verdad? Acá hay un gradiente de temperatura en esta capa entre 25 y 100.
tiene que haber un gradiente de temperatura, ¿verdad? Entonces, este 100 grados va disminuyendo hasta llegar a 25. Entonces, como a mí me pide solamente el cambio de entropía del agua, yo voy a analizar primeramente este cuadrado amarillo, ¿verdad? Entonces ahí yo voy a ver cuánto, o sea, ese ya es considerado como sistema. Entonces, yo les quiero explicar, vamos a ver si me entienden, les quiero explicar que este proceso, cuando yo considero sistema amarillo, tomando solamente como frontera 100 grados, les quiero explicar que es un proceso reversible. Y ojo con eso, ¿verdad? Ojo con eso, porque vamos a decir que es reversible. Entonces, para el agua, vamos a hacer acá, delta S agua es igual a delta Q sobre T más este generador, ¿verdad? Este va a ser cero y este va a ser un proceso reversible. Entonces le quiero explicar, ¿verdad?, por qué es reversible este proceso. Entonces le voy a poner acá en otra pizarra, ¿verdad? Le dice que voy a poner acá una barrera, ¿verdad? O sea, voy a dibujar acá la frontera de 100 grados, ¿verdad? Esta sería la frontera, ¿verdad? Toda esta capa está a 100 grados, ¿verdad? La siguiente capa, esta capa está a 100 grados más un delta T, ¿verdad? Y así sucesivamente se produce, ¿verdad? O sea, se aumenta la siguiente capa, otro delta T, hasta llegar a 25, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es un límite. Es un límite. Entonces esta diferencia de temperatura entre esta capa en negro y esta capa en amarillo es un diferencial, es prácticamente cero. Entonces, este que está a mayor temperatura, ¿verdad? Porque acá estamos diciendo que estamos sumando, ¿verdad? Puede ser un negativo también, ¿verdad? Puede ir disminuyendo, pero acá estamos diciendo que está sumando. Entonces, como este 100 más delta T es mayor a 100, que nos dice la segunda ley. La segunda ley nos dice que el calor, que se transfiere calor, ¿verdad? Se transfiere calor. Entonces, cuando nosotros nos vamos al límite, cuando este delta C tiende a 0, y delta T tiende a 0, en ese límite teórico, matemáticamente, el proceso es reversible, ¿no? Proceso reversible. Teóricamente, ¿verdad? Si yo quiero transferir este calor acá, acuérdense que si yo, para que sea reversible, ¿verdad? Yo tengo que poder transferir el calor de 100 a 100 más delta T, ¿verdad? Entonces, en teoría, ¿verdad? Si yo quiero transferir calor de un sistema de menor a mayor temperatura, que es lo que yo necesito, voy a necesitar un trabajo, ¿verdad? Entonces ahí ya no sería, ahí dijimos, siempre que nos alteran las condiciones del medio, el proceso es irreversible, ¿verdad? Entonces, yo en teoría, si yo quiero revertir este proceso, yo necesito una W. Entonces, por eso se suele decir que la transferencia de calor entre una temperatura alta y una temperatura baja suele ser irreversible, ¿verdad? Siempre que yo quiero volver a transferir la misma cantidad, necesito un trabajo. Pero cuando delta T tiende a cero, este trabajo también tiende a cero. Este trabajo tiende a cero. Entonces, por eso, en ese límite teórico, cuando se da la transferencia de calor a una temperatura constante, se dice que el proceso es reversible. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende por qué es reversible este proceso? Considerando solamente esta capa de 100 grados, en esta parte, en este límite.
Entonces, es por eso que la entropía del agua se va a calcular de esta forma. Entropía del agua. Esta T que está acá, dijimos que es constante, que está a 100 grados, y ya explicó la compañera, ¿verdad? O sea, porque es un proceso a presión constante, estamos en zona de mezcla, entonces por eso la T es constante. Entonces esto se puede quitar de la integral, ¿sí? Y esto nos queda la integral del calor, ¿verdad? Y esto no es más que decir U sobre T. ¿Se entiende, verdad? La integral de la delta Q del proceso 1. Bueno, acá hay que poner 1 a 2, ¿verdad? Siempre estamos diciendo que la integral en el proceso, ¿verdad? 1 a 2. Eso es muy importante. Siempre poner acá 1 a 2. ¿Ah? 1 a 2. Entonces, el estado 1 sería un estado con una cierta cantidad de vapor. En el estado 2 ya va a haber menos vapor porque el agua está perdiendo energía. Hay vapor que se condensó, entonces por eso pasó de un estado 1 a un estado 2. Entonces, de esta forma, calcula la entropía del agua. Entonces, esta entropía, cuando está perdiendo el sistema, cuando el calor sale del sistema, es negativo y cuando entra es positivo. Para que usted entienda los signos, tienen que entender toda la deducción que estuvimos haciendo desde la desigualdad de Clausius y cómo fuimos definiendo la entropía, ¿verdad? Para que usted pueda entender por qué es así, ¿verdad? Porque así se deduce. Entonces, en este caso, va a ser cuánto es que se está transfiriendo al agua. 600 kilojoules menos 600 kilojoules sobre la temperatura. Y ojo que esta temperatura está en Kelvin. ¿Por qué está en Kelvin? Porque cuando se hizo la deducción desde la desigualdad de Clausius, hay una parte, no sé si se acuerdan, que utilizamos la fórmula de Kelvin, que es para máquinas reversibles, y la fórmula de Kelvin dice que la temperatura está a grados Kelvin. Entonces este sería 100 más 273. Entonces vamos a continuar acá. El cambio de entropía del agua es igual a 600 menos 600 sobre 100, 373, ¿verdad? ¿Quién me puede decir cuánto sale esto? Por favor, si me ayuda con la calculadora. Menos 1,61. Menos 1,61. 61. Y esto está en unidad de medida. Kilojoules sobre Kelvin. Kilojoules sobre Kelvin. Entonces, ahí vemos que la entropía del agua está disminuyendo, ¿verdad? O sea, es un negativo, ¿verdad? El agua está perdiendo calor, está saliendo calor el agua está entregando energía, entonces por eso su cambio de entropía es negativo. Entonces esa es la forma de hallar. No sé si tienen consultas ahí, porque salió así. Bueno, entonces ahora vamos a irnos al ítem B. El ítem B pide el cambio de entropía del aire circundante. Entonces, nosotros para analizar el aire circundante, vamos a hacer la misma cosa. El aire circundante va a poner en celeste, ¿verdad? Voy a dibujar acá, este es el aire circundante, ¿verdad? Esta es la capa de 25 grados. Este es 25 grados, ¿verdad? Y acá está nuestro cilindro émbolo.
Acá está la mezcla, ¿verdad? La mezcla, y ese está a 100 grados. Entonces nosotros primeramente analizamos así, acá en esta capa de 100 grados, ¿verdad? Esto que está a 100 grados. Y acá hay un gradiente en temperatura, así, ¿verdad? Aquí el gradiente. De 100 pasa a 25. Entonces acá hay una transferencia de calor. Delta T. Entonces ahora pide que yo evalúe este sistema acá. Este sistema acá, que sería todos los alrededores tomando la capa 25 grados. Entonces es el mismo análisis que hicimos. Entonces va a ser delta entropía de los alrededores. Dijimos que es la integral de Q sobre T de 1 a 2 más la entropía generada. Entonces, esta transferencia de calor, mirando de esta parte, acá está entrando este mismo calor que pierde el agua, va a entrar acá en este sistema de 25 grados, por principio, por conservación de energía, ¿verdad? Conservación de energía, este calor va a entrar acá. Entonces se aplica el mismo concepto que hicimos con el agua, ¿verdad? Mirando esta capa acá, ese proceso es un proceso reversible, entonces este es 0 y este es reversible. Entonces directamente esta integral, ¿verdad? Esta temperatura en esta capa 25, ¿verdad? También se mantiene constante, ¿verdad? Este es un proceso estacionario, ¿verdad? Estacionario es el proceso, según el problema, ¿verdad? Esto está siempre a 25 grados y esto está a 100 grados. Y acá se produce un gradiente de temperatura. Entonces, esta T es constante de 25, puede salir de la integral, entonces directamente nos queda Q sobre T, ¿cómo le llamamos? Alrededores, ¿verdad? T de los alrededores. Entonces, esto es igual a, en este caso, el calor está entrando en el sistema, entonces por eso es que esta cantidad va a ser positiva, a diferencia del agua. Entonces acá ponemos 600. 600 kilojoules sobre 25 más 273. Carga otra vez. Carga la página. Bueno, entonces 600 dividido 25 más 273. Entonces el cambio de entropía de los alrededores, cambio de entropía de los alrededores igual a 600. ¿Cuánto es 25 más 273? 25. ¿Alguien me puede decir cuánto es la temperatura en Kelvin? 298. ¿Cómo? 398. 298. 298, ok. 298 y esto es 2,01. 2,01 kilojoules por Kelvin. Ok, entonces, bueno, entonces ese es la temperatura, el cambio de entropía en los alrededores y hicimos en amarillo el cambio de entropía del agua. Entonces ahora pide el ítem C, pide la generación de entropía total durante este proceso de transferencia de calor.
Entonces, ahora vamos a ver dónde es lo que se produce la irreversibilidad. Pues hasta ahora dijimos que los dos procesos que analizamos en esta capa son procesos, sí, son procesos reversibles, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a analizar esta capa de acá. Vamos a analizar ese gradiente de temperatura, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando entre el medio. Acá en este medio, si quiero volver a graficar, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, acá tengo mi pared, muy en amarillo. Esta es la capa de agua, que está a 100 grados, 100 grados Celsius. Y el otro que está en 25 grados. 25 grados. Hasta ahora dijimos que este proceso acá es reversible y este proceso acá también es reversible, ¿verdad? La transferencia, acá se usa una transferencia de calor. Pero sin embargo, nosotros sabemos que la transferencia de calor con una temperatura, con una diferencia de temperatura finita, finita decimos porque acá, por ejemplo, 100 menos 25, tenemos que es 75, ¿verdad? O sea, hay una temperatura grande. Entonces dijimos que la transferencia de calor es irreversible cuando la temperatura es finita. Solamente es reversible cuando la diferencia de temperatura tiende a cero, que es un caso solamente matemático, solamente teórico, ¿no? Entonces, vamos a analizar ahora este sistema del medio, a ver qué es lo que ocurre acá. Entonces, vamos a ver si puedo llegar a explicar bien esta parte, ¿no? Cuesta un poco, sinceramente para mí es un desafío explicar la entropía. Entonces, este sistema acá, este sistema que está intermedio, supónganle que este está, por ejemplo, vamos a poner acá a la mitad va a estar, ¿cuánto es 100 más 25 dividido 2? ¿Alguien me puede decir, por favor? 100 más 25 dividido 2, ¿cuánto es el promedio? 62, 32. 62, ¿verdad? Vamos a poner acá 62, ¿verdad? 62. Entonces acá está en 80. Acá está en 80. Y bueno, y acá está en 30, ¿verdad? Este punto de acá y este punto de acá, todos los puntos de acá siempre permanecen, o sea, lo único que hacen es transmitir esta energía, ¿verdad? Lo único que hacen es, esta capa de acá, lo único que hacen es transmitir el calor, ¿verdad? Transmiten el calor. Entonces, este punto de acá siempre permanece en 30 grados, entonces siempre permanece con la misma propiedad. Entonces, todas las propiedades de este sistema se mantienen constantes, un proceso de flujo estacionario, ¿verdad? Todas las propiedades en cada punto de este sistema se mantienen constantes. Entonces, a diferencia del sistema acá del agua, a diferencia del agua, el calor que entró acá hizo que el agua cambie de estado. ¿Por qué? Porque el vapor se fue condensando, ¿verdad? Entonces pasó de un estado con mayor vapor a otro estado con menor vapor. La misma cosa pasa para el aire, ¿verdad? O sea, para el medio ambiente circundante, ¿verdad? Todo este calor se generó acá, ¿verdad? Se transmitió de alguna forma dentro de todo este sistema. ¿Por qué se mantiene constante 25 grados? El agua explicamos, ¿verdad? Porque está en mezcla saturada. ¿Por qué se mantiene constante el aire circundante? Porque se dice que hay mucho aire, o sea, el aire que hay es tan grande que tiene una capacidad de absorber energía y, o sea, este calor es muy chico a comparar, es muy chico para toda la masa que hay acá. Ahora se considera que la masa es aproximadamente infinita, entonces por eso no cambia su temperatura. Bueno, entonces vamos a analizar, entonces este sistema intermedio entonces no varían sus propiedades. Entonces vamos a hacer el balance de qué color vamos a hacer en verde, ¿verdad? Entonces, la variación de entropía para este sistema intermedio entre 100 y 25
¿cómo le podemos llamar? Variación de entropía de la, no, intermedio le voy a poner. Variación de entropía intermedio. Es igual a S2 menos S1. Y esto es, si estamos diciendo, ¿verdad?, que cada punto siempre permanece con las mismas propiedades, entonces S2 menos S1 de todo este sistema va a ser igual a 0. Entonces, esto es igual, dijimos, ¿verdad?, que era igual a, o sea, la variación de entropía de un sistema igual a la integral de 1 a 2 de delta Q sobre T más la entropía que se genera. Más la entropía que se genera. Entonces, ahora yo le hago la siguiente pregunta, ¿verdad? Hace rato yo les pregunté, cuando analizamos el sistema del agua, les pregunté, ¿es un proceso reversible o irreversible? Entonces hicimos una aducción que para ese caso, cuando la temperatura es constante, es un proceso reversible. La misma cosa para el alrededor, cuando se analizó acá, era un proceso reversible. Entonces, en este caso, yo les hago la pregunta, el proceso que se produjo dentro de esta capa, entre 100 y 25, ¿es un proceso reversible o un proceso irreversible? ¿Quién me puede responder? Irreversible. Irreversible o reversible. Irreversible. ¿Y por qué es irreversible? El delta T es una cantidad finita, no tiende a cero. Exactamente. Así mismo. Entonces, como dijo la compañera, esto es un proceso irreversible porque la delta T es una cantidad finita. Quiere decir que por lo que nosotros dijimos hace rato, que este es un proceso, vamos a ponerle irreversible, entonces hay una entropía que va a ser una entropía generada que va a ser mayor a 0. Entonces, para evaluar esta integral, lo que se hace es, esta integral se puede separar en la entropía que va entrando de acá, la entropía que entra en este punto, porque en esta capa que está con el agua, hay una entropía del agua que entra, el agua, y acá hay una entropía que está en contacto con los alrededores. Entonces, esta integral de acá es la diferencia entre esta entropía que está entrando en este sistema. O sea, esta integral se puede descomponer en dos, ¿verdad? En la entropía que entra y la entropía que sale. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la generación de entropía total durante este proceso de transferencia de calor? Entonces, él me pide cuánta entropía se está generando. Entonces, vamos a ir acá. Dijimos que 0 era igual. No. Entonces es la entropía del agua. Voy a poner acá con colores, ¿verdad? La entropía del agua va a ser positivo porque está entrando. Y la entropía de los alrededores va a ser negativo. Y esto tiene que ser, o sea, y más la entropía que se genera, ¿verdad? Entonces la entropía que yo genero, que se genera,
va a ser igual a la entropía de los alrededores menos la entropía del agua. ¿Cuánto nos salió alrededor de 2,1? Y el agua nos salió 1,61. Entonces esta entropía generada esto ya hay que poner en valor absoluto, ¿verdad? Porque yo ya le estoy dando signo, ¿verdad? Ya le estoy diciendo que este es la... Yo estoy diciendo ya que acá está entrando y acá está saliendo. Entonces vamos a poner el alrededor es 2,01 menos del agua, que es, ¿cuánto es el agua? 1,61. ¿Y esto cuánto sale? ¿Cuánto es esta diferencia? 0,4. 0,4 de joules por Kelvin. Verificamos el resultado a ver cuánto sale. A ver si me sale igual. 7,21, ¿no? Está en el libro, no está en el nacional. Pero como a 41, así mismo, ¿cómo sale? Así que le dejé de compartir. Bueno, Sí, profe, ya ¿alguien? estás compartiendo. Ahí está. Bueno, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? O sea, acá lo que estamos viendo es dónde lo que se genera la entropía, ¿verdad? Se está generando acá, en este proceso, donde se da esa diferencia finita de temperatura, como explicó la compañía. Entonces, acá lo que vimos es también cómo se aplica esa, la, hicimos el principio de incremento de entropía, ¿verdad? Que es esta ecuación, ¿verdad? El cambio de entropía, esta integral, más la que se genera. Entonces, cuando es irreversible, siempre hay una entropía que se está generando. Eh, entonces, ahora quiero terminar más esta clase a ver si... Este es un ejercicio muy simple, ¿verdad? Después, la próxima clase vamos a ver aplicaciones con otras, con turbinas, con otros dispositivos. Ya no vamos a hacer el esfuerzo de entender qué es lo que es la entropía. Pero yo lo que les quiero explicar es que por medio de la segunda ley vino un tipo que se llama Clausius, hizo una deducción, ¿verdad? Hizo un análisis mental, como el que vimos, y él descubrió una desigualdad. Entonces, así como la ecuación de la energía es una igualdad, que la energía se conserva, la ecuación de la entropía es una desigualdad. Entonces, él halló una desigualdad y se dio cuenta que para los procesos reversibles era igual a cero esa desigualdad. Entonces se dio cuenta, mira, un poco vacío, hay una propiedad al que yo le voy a llamar entropía. Entonces, como una propiedad solamente depende de los estados iniciales y finales.
y se dio cuenta que esa desigualdad era mayor para los procesos irreversibles. Entonces, algo que nos dice la entropía es que la segunda ley siempre, o sea, los procesos de transferencia de calor o de energía siempre se dan en el sentido de entropía creciente. O sea, todos los procesos de la naturaleza, eh, en verdad se dice que no hay ningún proceso reversible en la naturaleza, sino que solamente se aproximan. Bien, por ejemplo, un péndulo sin fricción, solamente se puede hacer ¿cómo es? En un laboratorio, o sea, donde se tiene que quitar la resistencia al aire, pero en verdad es imposible, ¿verdad? Solamente se puede aproximar a cero, pero nunca va a ser cero. Entonces, todos los procesos en el universo siempre van a ser irreversibles, todos los procesos. Lo único que podemos hacer es aproximar. Entonces, eso es lo que nos quiere decir la entropía. Quiere explicar la segunda ley. Eso que nosotros decimos, bueno, todo el calor no podemos generar la totalidad en trabajo. Entonces, con la entropía lo que nosotros tratamos de explicar el por qué, ¿verdad? El por qué pasa eso. Y entonces decimos que todos los procesos se van a dar, la dirección de los procesos se dan siempre que se incremente la entropía. Entonces, si nosotros hacemos este mismo ejercicio, entonces nosotros tratamos de violar la segunda ley. ¿Qué quiere decir violar la segunda ley? Y bueno, y decimos que se puede transferir calor, o sea, de esta forma, desde, desde los alrededores al agua. O sea, nunca ustedes van a ver que ustedes ponen un café que está caliente, un café que está hirviendo. Nunca van a ver ustedes que de la nada el café se comienza a evaporar así, ¿verdad? Y que el medio externo se comienza a enfriar. No. Siempre el café se va a enfriar. Entonces siempre se va a transferir desde 100 a 25. Entonces con estas ecuaciones, si nosotros tratamos de violar la segunda ley, y si ustedes hacen esta prueba, se van a dar cuenta que eh, acá van a tener al revés, esto que hicimos acá, ¿verdad? Este va a ser positivo, en este caso, este va a ser positivo. Si nosotros invertimos el flujo de calor, este va a ser negativo. Y mi entropía generada me va a salir acá un negativo, ¿verdad? Entonces, el principio de entropía, o sea, si ustedes calculan eso y les sale que la entropía es, o sea, la entropía generada es negativo, quiere decir que ese proceso es imposible. No se puede dar un proceso donde la creación de entropía sea negativa. Entonces, usted se pregunta, bueno, pero la entropía del agua disminuyó, ahora es negativo. Sí, la entropía del agua disminuyó, es negativa. Pero si ustedes analizan el sistema completo, se van a dar cuenta, porque dentro del agua no se produjo energía. Disculpen, no se produjo entropía generada. Dijimos que este era un proceso reversible y acá afuera también dijimos que era reversible. Entonces, acá no se produce entropía, ¿verdad? Entropía generada. Solamente acá se produce. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Les quedó claro este ejercicio? ¿Les quedó claro de qué se trata la entropía? ¿Cómo se llega a esta deducción de entropía? ¿De dónde sale? Sale de Clausius. Entonces, para los próximos ejercicios nos va a ayudar. Entonces el día de mañana, ahora cuando si queremos diseñar una máquina, entonces vamos a tener un proceso S2 menos S1. Entonces al calcular, nosotros calculamos, ¿verdad?, cuánta entropía se genera dentro de esa máquina. Ahí vamos a ver qué tan irreversible puede ser el proceso. Qué tan irreversible es. Entonces, cuando hay mayor energía generada, nos dice que el proceso es más irreversible. Entonces, lo que nosotros vamos a querer evitar es tener esta S generada que sea grande, ¿verdad? Bueno, y a ver, lo siguiente.
Yo les voy a pasar un video también para que entiendan un poco más de la entropía. Yo ya no les quiero explicar esa parte, ¿verdad? Porque ya creo que ya no es el alcance de nuestro programa de estudio. Pero quiero que vean este video para que vayan viendo la importancia de la entropía, ¿verdad? Después vamos a ver que según lo que explica el video, la entropía es K por el logaritmo de un número n, que son todos los estados posibles. O sea, voy a poner acá un estado ahora. Del agua a 100 grados. Del agua a 100 grados y este es el agua a 25 grados. Entonces Boltzmann descubre, ¿verdad?, que la entropía no es nada más que estas moléculas del agua que están acá, estas moléculas, todas estas moléculas que se están moviendo, cuántos estados posibles, de cuántas formas puede estar distribuida en este sistema. Entonces, cuando más grande es la entropía, hay una mayor probabilidad, eh, una mayor aleatoriedad de las moléculas. Entonces, generalmente se dice a mayor entropía, se suele decir que las moléculas están más desordenadas, ¿verdad? Y a menor entropía, se dice que las moléculas están un poco más ordenadas, ¿verdad? Entonces, le voy a pasar para que vean ese video, para que vayan entendiendo desde el punto de vista probabilístico. Finalmente, la entropía solamente es algo de probabilidades, ¿verdad? La probabilidad de que se transfiera calor de 100 a 25 grados es la más alta posible, ¿verdad? Es muy interesante, por más que yo no le pueda explicar tan bien como explica este muchacho, ¿no? Es un youtuber, es un físico español, entonces le aconsejo que vean y le voy a pasar el link. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta. Bueno, entonces con eso vamos a terminar la clase de hoy y vamos a continuar otra vez. Yo les debo todavía una clase. Claramente que me queda muy difícil los viernes últimamente, pero voy a hacer el esfuerzo de reservarme un tiempo. Entonces, nos vemos. Yo les voy a estar avisando cuándo va a ser la próxima clase, ¿no? Dijimos ya que todos los martes a esta hora vamos